Vamos a ver una filmina, ¿se la ve? Yo todavía no la veo. Ahí ya me aparece. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, ok. Sí. Entonces, vamos a ver qué entendemos por teoría. Acá nos vamos a preguntar hoy, ¿qué es controlar? Porque la verdad es que en este gran hermano en el que vivimos y que siempre hemos vivido, todos controlan a todos y todos son controlados por todos. Además, yo creo que es una cosa que hace la esencia del hombre, el controlar. A veces el hombre controla, hace esta actividad de controlar con el objetivo propio del control. Y ya vamos a ver cuál es el objetivo del control. Y a veces el hombre hace una actividad de curiosidad. Es decir, quiere saber un montón de cosas y dice, estoy controlando tal cosa y de verdad lo está haciendo de curioso. Entonces acá nos vamos a preguntar, tanto en el sector público como en el privado, ¿en qué consiste el controlar? Es una actividad. Y entonces, ¿en qué consiste esa actividad de controlar? Eso nos vamos a preguntar hoy. Nos vamos a preguntar hoy, ¿para qué sirve controlar? ¿Por qué se controla? Nos vamos a preguntar cómo se desarrolla esa actividad de controlar, si esa actividad es una actividad simple o es una actividad compleja. Yo creo que es una actividad compleja, no porque sea difícil, sino que compleja desde la teoría de la complejidad, porque intervienen muchas cosas y hay que hacer muchas tareas y hay que tomar muchas decisiones. Después vamos a ver si es que existe alguna relación entre control y gestión. Aquí vamos a repetir un poco lo que ya sabemos de organización y sistemas, de organización y administración, que es la última etapa del administrar, es la última etapa del gestionar. Vamos a ver en el sector público a quién se controla, para quién se controla. Vamos a tratar de identificar cuáles son los campos de acción, las acciones a controlar, los entes a controlar, qué porción del controlar se hace en el sector público. O nos vamos a preguntar si es que el controlar se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Ustedes pregúntense, cada uno de ustedes, si ustedes controlan algo. Si ustedes controlan a alguien. Yo creo que todos controlamos. Y todos controlamos a alguien. Y ese alguien comienza por el más cercano, soy yo mismo. Porque no andamos por la vida descontrolados.
sino que nos vamos autocontrolando. Tenemos nosotros, adentro nuestro, un controlador interno. Nos vamos a preguntar también si es que alguien nos controla a nosotros. En nuestras relaciones familiares, ¿nosotros controlamos a alguien? Yo creo que sí. ¿Somos controlados por alguien? Yo creo que sí. En la actividad laboral, ¿nosotros controlamos a alguien? Sí. ¿Somos controlados por alguien? Sí. En lo social pasa lo mismo. Entonces, en el sector público también pasa lo mismo. El sector público controla y también es controlado. Acuérdense ustedes que en el sector público el soberano es el ciudadano. El soberano es el dueño de la hacienda pública y que ese soberano le da al Poder Ejecutivo esa hacienda pública para que la administre por su cuenta y orden. Entonces le da el mandato de hacer. Entonces, el pueblo soberano debería controlar qué es lo que hace el Ejecutivo con la hacienda pública, que no es de él, sino que es del pueblo soberano. Entonces, en el sector público vamos a ver cómo hace ese pueblo soberano para ejercer esta actividad de control. Voy a anticipar lo que para mí es controlar. Controlar es una actividad en el sector público, una actividad humana, porque es desarrollada por personas. A veces esas personas se auxilian por herramientas, por software, por distintas técnicas, principalmente el muestreo, técnicas de estadística. Entonces, una actividad humana que consiste en desarrollar una serie de tareas para analizar si es que la meta es decir, lo hecho, lo real. Profesor, se le está cortando el audio. Sí, porque estaba con mal internet, parece. Así que ahora ya se conecta de nuevo y Ahí recién ahí se está de conectó. nuevo. Sí. Ahí estoy de nuevo. Bueno, ok. Ok, entonces estábamos en el ejemplo. Me propongo correr 100 metros en tanto tiempo. Y entonces parto. Como mi estado físico es totalmente desastroso, a los 42 metros no doy más. Entonces la meta era 100. Lo real es 42.
la diferencia 58. Entonces ahí, con este ejemplo fácil y rápido, hemos controlado que de los 100 metros propuestos, logré correr 42. Tengo que determinar la diferencia, 58. Esa diferencia, ¿ahí termina el control? No, para mí no. El control está en sacar la diferencia entre lo hecho y la meta. Una vez que determino la diferencia, tengo que producir el análisis de la diferencia. Es decir, ¿por qué se produjo esa diferencia? Fíjense en ustedes que cuando analizamos por qué yo no pude correr 100 metros, puede ser una, porque mi estado físico es desastroso. Entonces la culpa, la responsabilidad es mía. Pero también puede ocurrir que la meta, teniendo en cuenta mi estado físico que es desastroso, estuvo mal puesta. Entonces, fíjense en ustedes todos los análisis interesantes que podemos hacer una vez que detectamos las diferencias y analizamos las diferencias detectando sus causas, porque las cosas son por sus causas. Entonces, comparamos lo hecho con la meta, detectamos la diferencia, producimos el análisis de la diferencia, en función de las diferencias, producimos recomendaciones. Esas recomendaciones pueden ser de distintos tipos. Una, por ejemplo, puede ser que me tengo que poner a mejorar mi estado físico. Entonces, esa recomendación estará dirigida hacia una persona. Otra puede ser, teniendo en cuenta el estado físico del señor tal, la meta para empezar no debería haber sido 100, sino a lo mejor 60, para que este hombre se sienta mejor llegando a 42. Entonces se le dará también una recomendación a la otra parte. Ahí termina el control, es decir, una vez que hemos detectado las desviaciones, las diferencias, hemos producido su análisis, hemos hecho las recomendaciones, nos sentamos tranquilos y decimos, ya hemos controlado, ya hemos hecho las recomendaciones. No, no termina ahí. Una vez que hacemos las recomendaciones, tenemos que volver al tiempo y verificar si es que esas recomendaciones se han puesto o no en marcha. Súbeme rápido, porfa. Entonces, el control no se queda en la sola recomendación, sino tiene que producir el seguimiento de las recomendaciones. De ese seguimiento de las recomendaciones saldrán nuevas recomendaciones. Y esas nuevas recomendaciones deberán de nuevo seguirse. ¿Para qué se hace el control para mí? El control para mí se hace para mejorar las administraciones.
Cuando yo voy al médico a controlarme, a controlar mi estado de salud, ¿para qué lo hago? Se hace para que yo mejore mi estado de salud. Cuando dentro del proceso educativo controlamos al alumno vía una herramienta que es un parcial o un examen final, ¿para qué lo hacemos? ¿Para regodearnos los docentes, para asustar a los alumnos? No, es para controlar si es que el alumno llegó a la meta o no llegó a la meta, si es que entendió bien la asignatura. Ahora entonces acá hay una pregunta que siempre me la hago. El control se satisface del error encontrado. Es decir, el controlador, cuando va a controlar, tiene que bucear hasta encontrar el error, y si no lo encuentra se va enojado. Está un mes auditando tal cosa y no encontré ningún error. ¿Para qué he venido? ¿Cómo que para qué he venido? Mejor que no encuentres ningún error. El control, al revés, no se satisface del error encontrado, sino que se debe alegrar de cuando no encuentre errores. Entonces, la recomendación que se tiene que hacer cuando no se encuentra errores es decirle, usted está en el buen camino, siga así. Porque el control no es solamente para encontrar las cosas que están mal. El control es también para encontrar las cosas que están bien y decirle al controlado, señor, usted en tal camino está bien y en tal otro camino está mal, o en tal tarea está bien y en tal tarea está mal, en tal parte del proceso está bien y en tal parte del otro proceso está mal. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo del control? El verdadero objetivo del control en el sector público es mejorar la actividad del sector público tendiente a satisfacer las necesidades públicas vía los servicios públicos. Es decir, que los servicios públicos sean más eficientes, eficaces, económicos, éticos. ¿El control es bueno para las organizaciones? Indudablemente que sí. Todas las organizaciones se deberían alegrar cuando llegue el controlador. Porque cuando llegue el controlador, el controlado, tiene que aprovechar para decirle, señor, usted sabe, explíqueme, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal, porque antes lo hacía así y ahora lo hago asado. O de esta forma me demora mucho, no hay otra manera más rápida y ágil para hacer la misma cosa. Entonces, indudablemente que el control es bueno para las organizaciones. ¿El control es bueno para la gente? Por supuesto. Por supuesto. Por eso es que todas las personas, todas, nos autocontrolamos y hacemos un proceso de autocontrol diario. Ustedes cuando llegan a la noche y se acuestan, no piensan en lo que han hecho en el día, en lo que han hecho bien, en lo que han hecho mal, en lo que podrían mejorar. Ese proceso de autocontrol les lleva a reflexionar a ver si que ustedes están o no en el buen camino. Entonces, en ese proceso de control diseñarán el día de mañana. Entonces yo veo que el proceso de control es una parte que termina de hacer, de completar a la gestión. El control sirve, presta servicio ¿a quién? A todos. Tanto al administrador como al soberano, a todos. ¿El control debe señalar solamente los aspectos incorrectos? No. El control señala los aspectos que están mal y también los aspectos que están bien.
Al alumno cuando va a su examen final normalmente, que es un proceso de control, lo que se hace, se controla si es que el alumno entendió o no entendió la asignatura. Al final se le dice, tal cosa estuvo muy bien, me gustó, y tal cosa estuvo muy mal, no me gustó, tal cosa estuvo regular, tenés que reforzar en tal cosa. Entonces el control, reitero, debe señalar los aspectos buenos, regulares y malos. El control como concepto. ¿Es el mismo para el sector privado que para el sector público? Por supuesto que sí. Y no obstante, las haciendas privadas y públicas son distintas porque su esencia son distintas. Pero el proceso del control que consiste, lo hecho con la meta, detectar las desviaciones, producir el análisis de las desviaciones, luego hacer el seguimiento, luego hacer las recomendaciones y luego hacer el seguimiento de las recomendaciones, eso es lo mismo en el sector público, en el sector privado y en lo personal. ¿Existe alguna relación entre el control y la hacienda que se controla? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuando ustedes controlan la hacienda pública, deberán ver en qué porción de la hacienda pública están, deberán determinar qué tipo de ente en el que están, si es de administración central, si es de administración descentralizada que consolida, si es administración descentralizada que no consolida. Entonces ahí tendrán que diseñar ustedes sus papeles de trabajo, deberán determinar todo el proceso de control de acuerdo a la hacienda que quieran controlar. Lo mismo en el sector privado. Si ustedes van a controlar una sociedad familiar o si ustedes van a controlar su propia empresa unipersonal o si ustedes van a controlar una SRL o si van a controlar una sociedad anónima, será distinta las herramientas de control que tendrán que usar. Pero las técnicas de control serán las mismas, usadas de distintas formas, pero serán las mismas. ¿Qué lugar ocupa el control en los asuntos de Estado y en los medios de comunicación? La gente sabe que existen órganos de control. La gente sabe quiénes son los miembros, las cabezas de los órganos de control interno y control externo. Se interesa por los resultados del control. El controlador y el controlado se conocen entre ellos, saben cuál es su función. El controlador sabe que su función es controlar. El controlado sabe que su función es posibilitar el control, porque para controlar, tanto el controlador como el controlado tienen que cumplir con su función. Para mí, una cosa fundamental para que el control funcione es que tiene que haber ganas de controlar por parte del controlador y ganas de ser controlados por parte del controlado. Es decir, tiene que haber actitud de control por ambas partes. El ciudadano común se interesa por los asuntos de Estado
y se interesa por el control. No sé, no estoy tan seguro. Es lo mismo interesarse, es decir, como curiosidad, que controlar. No, no, no es lo mismo. La curiosidad termina en la sola curiosidad. La actividad de control, he dicho, que es un proceso complejo que consiste en comparar, y lo voy a volver a repetir, comparar lo real con la meta, determinar las desviaciones, producir el análisis de las desviaciones, hacer las recomendaciones y luego hacer el seguimiento de las recomendaciones. Entonces no es lo mismo que satisfacer la curiosidad. Cuando ustedes vayan a la bibliografía y a los distintos libros que ustedes van a leer y distintos autores, van a encontrar distintas clasificaciones del control. Cada autor propone su clasificación del control y por supuesto cada autor cree que la clasificación que él propone es la mejor. Yo ya no me caso con nadie a esta altura del partido, así que yo sé que el autor 1 propone la clasificación 1, el autor 2 la clasificación 2, el autor 3 la clasificación 3, el autor N la clasificación N. Pero yo creo que todas esas clasificaciones que se hacen son al solo efecto didáctico, para poderlo explicar, para poderlo enseñar. Pero el control es uno solo. No puede ser dividido, sino al solo efecto de su análisis. Un buen ejemplo es la complementariedad entre el control interno y el control externo. Es decir, hay una clasificación de un autor, uno, que dice que en función de que si el órgano de la ubicación del órgano de control, el control puede ser interno o externo. Es interno cuando el órgano de control se ubica dentro del órgano a quien controla y es externo cuando se ubica fuera del órgano a quien controla. Parece como si fueran dos controles, un control interno y un control externo. Yo creo que es un solo control, es control público. Y que para mejor controlar es ejercido por órganos de control interno y por órganos de control externo. Pero entre los dos hay una complementariedad. El uno complementa al otro, el uno aprende del otro, el uno le pasa la información al otro, porque si no, estaríamos quizás los dos órganos haciendo el mismo tipo de control en el mismo ente auditado para el mismo periodo, para la misma actividad. No se duplicaría el gasto público, no sería un derroche innecesario de presupuesto. Entonces yo creo que el control es un proceso complejo que se lleva a cabo por distintos responsables en distintos momentos, con distintas técnicas, con distintos objetivos, pero todos complementan y completan el control que es uno solo. Ahora, ¿para qué sirve el control? Yo creo que el control sirve para llevar paz social. La esencia del control público es verificar, es decir, controlar, para tomar decisiones para mejorar. Que todo este control coadyuva al bien común. Entonces yo creo que el control público coadyuva al bien común y consecuentemente coadyuva al paz social.
Yo veo países en los que el control público funciona bien. Si veamos Escandinavia, veamos Canadá, veamos un poco Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, donde el control público funciona más o menos bien. Entonces la gente confía en esos órganos de control y entonces confía que el administrador de los asuntos de Estado trabaja para el bien común. Y ese confiar en que las cosas se hacen bien lleva a paz social. Cuando uno ve en otros países, caso Venezuela, ¿ustedes creen que en Venezuela o en China o en Cuba el control público realmente funciona pensando en el bien común? ¿O el control público es parte de la actividad totalitaria del poder político? A mí me tocó analizar el caso de la República Popular China, que de república tiene poco, porque ustedes saben que la república casualmente consiste en la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con sus funciones. Entonces, república tiene poco porque el Partido Comunista es el que digita todas las bancas y es el que hace absolutamente todo. Lo mismo pasa en Cuba y lo mismo pasa en Venezuela. Y entonces la gente, yo no sé si está conforme con su estilo de vida y quizás sí esté conforme porque no sabe que existen otros estilos de vida. Porque cuando uno le pregunta al chino, si vos sabés que yo vengo de un país en el que en mi familia somos 5 hermanos, ¿cómo? Pero acá en China nos permiten solamente tener un hijo, no pueden tener dos. Ahora se está discutiendo en China si es que van a poder tener dos hijos. Nosotros acá en Argentina tenemos 2, 3, 4, 5, 6, lo que Dios nos mande. Allá la normativa les maneja hasta la cantidad de hijos. Entonces el chino, cuando se da cuenta de eso, ya no está tan contento con su república y entonces no está en paz. Y esa sociedad no está en paz. Yo les aseguro que nosotros en Argentina, con todos nuestros problemas, estamos socialmente en mayor paz y con los problemas que tenemos en Argentina, ¿no? Que en China, por ejemplo, o en Cuba, o en Venezuela.
Entonces yo realmente creo que el control público coadyuva al bien común y cuando se cumple el bien común se coadyuva la paz social. Consecuentemente, el control público coadyuva la paz social. Yo creo que la esencia del control está en su aspecto positivo. Es bueno controlar. Y por ahí se dice que el hombre es bueno, pero si se lo controla, es más bueno. Yo creo que el control aporta mejoras al sistema para la toma de decisiones, produciendo una retroalimentación automática. Es decir, cuando el control detecta las desviaciones, en función de las desviaciones produce las recomendaciones, y esas recomendaciones son adoptadas por el controlado, se produce una retroalimentación automática dentro del ente controlado y se mejora automáticamente. Otra cosa que creo es que el controlador debe participar en el proceso de control con ánimo de ayuda, no con esa enfermedad de controlitis que creen tener algunos controladores que van a encontrar solamente el error. El controlador debe acercarse a la organización controlada con ánimo de ayuda. Y el control es positivo cuando el aporte se produce y la organización se mejora. Entonces, en el sector público, el control tiene por objeto verificar el cumplimiento de las funciones. Esto es una regla de oro. Todo tiene que ver con el cumplimiento de las funciones. Es decir, la cosa es en función de las funciones. ¿Qué otra cosa interesante? Y ya a esta altura del partido para nosotros hasta obvia. La naturaleza del control público es política, no es de naturaleza técnica. Cuando nosotros discutíamos el presupuesto del Estado decíamos que la naturaleza del presupuesto es política. Es política porque tiene por objetivo final al hombre. Darle a ese hombre, varón y mujer, los elementos para que sea mejor hombre, para que mejore su vida. También decíamos cuando veíamos el presupuesto que todo tiene que estar dentro del presupuesto. Entonces, si el presupuesto tiene naturaleza política, el control público, que consiste en controlar cómo se ejecuta ese presupuesto, también es de naturaleza política. Porque, reitero, el control tiene por objeto reencauzar las acciones del ente controlado a fin de que el ente controlado mejore su tarea y produzca mejores servicios públicos, para que este hombre, que es el soberano, realmente cumpla, logre sus necesidades públicas. Entonces, es de naturaleza política, no de naturaleza técnica. Las técnicas de control son solamente herramientas a disposición del control para que el control pueda ser ejercido. Pero su naturaleza es política, no es técnica. El control, que es político, reitero, usará de herramientas técnicas para controlar. Otra cosa que siempre decimos que, así como el presupuesto es general, porque
le es aplicable la regla de la generalidad porque el presupuesto es uno y lo alcanza a todo el sector público. Por eso es que decimos que el control público es uno y lo alcanza a todo el sector público. Entonces, cualquier clasificación que podamos hacer del control, yo creo que no nos autoriza a decir que hay dos controles, uno interno y uno externo. No, hay un solo control, con dos órganos de control, uno interno y otro externo, que trabajan cada uno con sus distintas funciones, pero que entre los dos complementan un solo control que es general. Entonces, así como el presupuesto es general, el control público también es general. Y así como el presupuesto es de naturaleza política, el control también es de naturaleza política. Aquí hay una vieja discusión que en mi opinión es estéril, no sirve para nada, y que tiene que ver con la ubicación del control público dentro de los rangos del conocimiento. Algunos dicen que el control es una ciencia, otros que es una disciplina, otros dicen que es una técnica, otros dicen que es un arte. La verdad, me parece una discusión vacía, estéril, sin contenido, que no tiene sentido. Para mí no me parece una discusión fundamental. Tengo mi opinión personal, por supuesto, pero no me parece una discusión fundamental en esta asignatura y a esta altura del avance del programa. Quizás sea un buen tema para una tesina o incluso para una tesis de posgrado. Pero a este nivel nuestro de alumno no me parece importante. Nosotros cuando hablamos de la República decimos que el poder en la República es uno. Y que ese poder que es uno reside en tres patas, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces decimos que el modelo republicano implica la división del poder, que es uno. Si nosotros lo entendemos que el poder es uno, pero que reside en tres patas, ¿por qué no podemos aplicar el mismo razonamiento que el control es uno? Y cuando discutimos si es interno o externo, reside en dos patas, interno y externo. Si utilizamos otra clasificación de otro autor que usa otra forma de clasificar y a lo mejor en lugar de usar dos patas usa cinco patas, diremos el poder es uno, pero que reside en cinco patas. Pero reitero, el poder es uno. En la República, ¿quién controla? ¿El poder ejecutivo, el legislativo o el judicial? ¿O todos? Yo creo que controlan todos. El poder ejecutivo, que es quien ejecuta, ¿no se autocontrola? Por supuesto que se autocontrola. Entonces el poder ejecutivo controla. El poder legislativo, que es el representante del soberano, ¿controla? Por supuesto que controla. Hace un control anterior vía el presupuesto, hace un control posterior vía la cuenta general, hace un control de seguimiento durante toda la ejecución presupuestaria, utilizando todas las herramientas constitucionales que tiene, pedidos de informe, interpelaciones, incluso juicios políticos. Entonces, ¿control del Poder Ejecutivo? Sí. ¿Control del Poder Legislativo? Sí. ¿Control del Poder Judicial? Por supuesto que sí. El Poder Judicial controla que todo lo que se haga sea dentro
del marco de la normativa existente. Entonces, ¿quién controla los tres? ¿Cómo funciona este equilibrio de pesos y contrapesos de los que habla Alberdi en la República? Porque él dice que la República, como reside en tres patas, no se caen porque los tres poderes, ninguno es más importante que el otro y funcionan como un equilibrio de pesos y contrapesos. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Ninguno es más importante que ninguno en esto del controlar, porque los tres tienen que controlar. Desde su función, todos tienen que controlar. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno? Pues la función del Poder Ejecutivo será ejecutar. La función del Poder Legislativo será legislar, poner la meta. Y la función del Poder Judicial será verificar que todo lo que se haga dentro del marco de la ley. Entonces, cuando hablamos de que cada uno de los poderes controla, no estoy hablando de una superposición de controles, no, porque cada uno controla desde su función. En la casa, en la familia, ¿el papá controla? Sí. ¿La mamá controla? Sí. ¿Los hermanos controlan? Sí. ¿Los tíos controlan? Sí. ¿Los abuelos controlan? Sí. Entonces, ¿este chico está súper controlado? Sí. ¿Controlado por un montón de personas? Sí. Pero cada uno de su función. En otros sistemas de gobierno distintos a la república, supongámonos en la monarquía, ¿existe control público? Por supuesto que sí. Entonces, ¿en la república existe el control público? Sí. ¿En la monarquía? Sí. ¿En el socialismo? Sí. ¿En el comunismo? Sí. ¿En cualquier forma de gobierno? Sí. ¿Existe relación entre control y hacienda pública? Y sí. Porque fíjense ustedes que la hacienda pública es esta coordinación económica activa producida por los habitantes de un determinado territorio y que se reúnen a fin de plantear sus necesidades públicas, se organizan de alguna forma para prestar servicios públicos. Entonces, este control dentro de la hacienda pública está para que esa hacienda pública haga lo que tiene que hacer, cumpla con el fin para el cual fue creada. Porque para eso es que las personas se agrupan. Porque si las personas podrían satisfacer sus necesidades por sí o a través del colectivo social, no necesitarían formar ningún Estado, no necesitarían tener ninguna hacienda pública, no necesitarían sacarse de sus riquezas personales y aportarlo hacia el sector público. Entonces, hay evidentemente una relación entre control y hacienda. Acá es interesante cuando hemos visto nosotros la hacienda pública, hemos visto cuáles son las características que hacen que la hacienda pública sea pública. Yo creo que hay una conjunción entre el control de la hacienda pública por el cual el control participa de todas las características de la hacienda pública.
Acá deberíamos analizar cuáles son los elementos de la hacienda pública, acordémonos, las personas, el sustento territorial, las necesidades públicas, los servicios públicos. Entonces, de acuerdo al modelo de hacienda pública, nos corresponderá un modelo de control público, por supuesto que sí. ¿Y cuál es la finalidad de la hacienda y cuál es la finalidad del control? Y los dos tienen la misma finalidad, pues, que es satisfacer al bien común, porque el bien común lleva a la paz social. Entonces, la hacienda pública es el objeto de control del sector público. Entonces, lo que observa el control público, el objeto, es la hacienda pública. Entonces, en función del diseño de la hacienda pública, se diseñará el modelo de control público que le corresponda. Y así como la hacienda pública tiene ciertas características coactivas, perdurables, dependientes de erogación, el control también será coactivo, perdurable, dependiente de derogación. Porque el control es una porción a su vez de la hacienda pública. Acá hago una relación entre la finalidad de la hacienda pública y la finalidad del control público. Indudablemente que los dos se juntan y se potencian el uno al otro para que el objeto del control, que es la hacienda pública, produzca los servicios públicos requeridos por el soberano vía la exteriorización de sus necesidades públicas y el aporte de sus recursos públicos. Entonces, el control público posibilita que el Estado cumpla con su función de Estado. Hace rato decíamos de las distintas clasificaciones didácticas para el control y decíamos autor 1, clasificación 1, autor 2, clasificación 2, autor 3, clasificación 3, y siempre decimos cada maestrito con su librito. Bueno, aquí le he puesto algunas clasificaciones del control según distintos autores, pero lo que yo reitero es que estas clasificaciones son distintas formas de mirar al control, que es uno. Y entre todas estas clasificaciones, cualquiera sea, hacen que el control sea completo. Bueno, ¿cuáles las distintas fases del control? Ya lo he manifestado. Significa comparar, porque controlar es comparar lo real con la meta. Y si ustedes ven, acá estamos haciendo control de aspectos financieros y de aspectos no financieros. Pero tanto el uno como el otro son medibles. Algunas cosas se medirán en pesos, otras en metros, otras en kilos, otras en metros cúbicos, otras en metros cuadrados, otro en cantidad de personas. Pero lo que yo sí sé es que todo puede ser medido. Todo puede ser exteriorizado en números. Entonces, cuando nosotros medimos la realidad,
y lo comparamos contra la meta, que también es medible, pero es medible en función de una norma. Es decir, el presupuesto, por ejemplo, para gastos, da un tope cuantitativo y cualitativo, un doble tope, en pesos y en pesos, es decir, unidades monetarias, y en unidades no monetarias. Por ejemplo, kilómetros de pavimento o kilómetros de cableado, no sé, o cantidad de casas construidas, o cantidad de chicos educados. Pero esa meta, que es medible y cuantificable, está dado por una norma, que en este caso será el presupuesto. Entonces, lo interesante acá del control público es comparar lo real, lo medido real, contra lo medido según la meta, de acuerdo a la norma. Cuando nosotros comparamos entonces lo real con la meta, ahí nos saldrá la desviación, que será el resultado, que es lo que resulta de comparar una cosa con otra. Eso es el resultado. Es la diferencia entre una cosa y otra. En función de ese resultado, nosotros nos preguntaremos por sus causas. ¿Por qué se produjo ese resultado? Y en función de las causas, propondremos las recomendaciones. Entonces aquí vemos que hay 3 factores que son claves para esta fase de control. Uno es la norma, que, insisto, esta norma en el fondo también es cuantitativa. Después hay resultados que son cuantitativos, porque surgen de comparar lo real con la meta. Es decir, si lo real es cuantitativo, la meta es cuantitativa, el resultado será cuantitativo. En función de ese resultado que es cuantitativo, propondremos la acción correctiva. Y luego haremos las recomendaciones y el seguimiento de las recomendaciones. Es decir, que en esta acción correctiva es donde se produce este proceso de retroalimentación tan esperado en el sector público. Porque, reitero, el control público no tiene otro objetivo que el de producir recomendaciones, hacer el seguimiento de esas recomendaciones, a fin de que se mejoren las administraciones. Hay distintos mecanismos de control, indudablemente. Hay distintas herramientas de control. Estas herramientas de control van a variar de acuerdo a quién tenga que utilizarlas, es decir, de acuerdo al usuario. Y también va a variar de acuerdo a las metas que persiga la acción de control. Entonces, cada usuario utilizará una herramienta distinta en función del objetivo de su función de control. Así entonces, cada uno de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, usarán distintos mecanismos de control y censura.
Este gráfico realmente me parece interesante. Vengo insistiendo que el control es uno. Y cuando yo me pongo a mirar la estructura de la administración pública, veo poder ejecutivo, legislativo, judicial que participan del control. Veo un subsistema de control interno, un subsistema de control externo, veo entidades de defensa al consumidor, veo Fiscalía de Estado, Fiscalía de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, veo un control ciudadano, veo entes reguladores, veo ONGs, veo ministerios públicos, Comisión Parlamentaria de Revisores de Cuentas, veo redes de control, veo una red de control nacional, provincial y municipal. Esos son unos pocos grandes que yo veo. Imagínense todos los que yo no veo. Porque también acá deberíamos poner, por ejemplo, a la prensa. Entonces me pregunto, si tenemos tantos entes, entidades, organizaciones, oficinas, redes de control público, si todo el mundo controla todo, ¿por qué estamos como estamos? El problema es de cómo está organizado el sistema de control, es decir, el problema es de estructuras de control o el problema es de comportamientos humanos. Es decir, si la gente sería buena, si la gente sería honesta, si la gente no sería corrupta, si la gente... Entonces yo veo que el problema es humano. Quizás la gente no es tan buena como suponemos y nosotros creemos que si formamos un sistema de control para controlar a esa gente, la vamos a transformar de mala en buena. La vamos a abuenar creando estructuras de control. No creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino es la educación de la gente, la construcción de valores, formar sociedades más solidarias, menos egoístas, donde la corrupción no puede entrar, donde la gente se autocontrole y no actúe mal, no le haga daño a otra gente. Entonces ustedes imagínense lo que sería eliminar todos estos, todos no, algunos, de estas organizaciones que controlan y destinar toda esa plata
a la educación. Yo a veces pienso en las Fuerzas Armadas creadas para anticiparse a las hipótesis de conflicto. Miro el presupuesto de las Fuerzas Armadas, veo la cantidad de personas que hay en las Fuerzas Armadas, de las 3 fuerzas, y veo, por otro lado, la educación de la gente, y yo digo, ¿qué pasaría si hacemos un pacto de convivencia como Costa Rica? Eliminamos la Fuerza Armada y todo ese presupuesto lo destinamos a la educación. Desde que el chico nace. Es decir, le enseñamos a la mamá a que mejor eduque a su chico, al papá que mejor eduque a su chico, a la familia que mejor eduque a sus chicos. Luego, en las escuelas primarias, secundarias y universitarias. Y tendríamos una sociedad un poco más educada. Y entonces capaz que sería, no serían tan necesarios semejantes estructuras de control. Bueno, esa es una duda que siempre he tenido. Ustedes son los que van a recibir este mundo que nosotros les estamos dejando. Ustedes tendrán que pensar si es que destinan más presupuesto a una cosa u otra. Porque gastar es priorizar. Entonces ustedes tendrán que priorizar entre una cosa u otra. Entonces tendrán que ver a lo mejor una educación en valores y gastar menos cosas en otras cosas. Entonces este grafiquito me parece interesante porque veo demasiadas estructuras controladoras. Y yo digo, si todos controlan, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cuáles son las características del bien común, del control público? Bueno, que coadyuva al bien común, a la paz social, coadyuva a la gobernabilidad, a la institucionalidad. Reitero que el control público es universal porque lo alcanza todo. El control es uno, y entonces esto lo hace general. Otra de las características del control público es su continuidad. Esto parece tonto, pero lo que estoy diciendo es que el control público es incesante, es perpetuo, es permanente. Porque el hombre debe ser controlado permanentemente. Otra cosa que digo acá es que el control público es obligatorio. Sí, la característica del control público es su obligatoriedad. Quien tiene la obligación de conducir los destinos de la comunidad y dictar normas, tiene la obligación de verificar cuál es el cumplimiento de esas normas. Porque las normas son hechas para ser cumplidas, ¿para qué son? Entonces, se debe velar por encauzar a la comunidad hacia un lugar
que sea bueno para esa comunidad. Otra cosa que digo es que otra característica del control es la moralidad, porque el control nos debe indicar si la accionar de la persona física que tiene la obligación de decidir por formar parte de los órganos de gobierno se ajusta a la moral de la ley. Además es retroalimentador, es una acción humana. Esto es interesante porque el hombre es un ser perfectible, por eso es humano, si no sería Dios. Entonces el hombre se equivoca. Y entonces el hombre que hace control público también se equivoca. El hombre que hace control público no es perfecto, también se equivoca. Y entonces ese hombre que hace control público debe saber que como es humano, también se equivoca. Entonces no se debe subir al pedestal y creerse intocable porque es el controlador. No, el control es un servicio. Bueno, así como la hacienda pública es coactiva, perdurable, dependiente y de derogación, también el control público es coactivo, perdurable, dependiente y de derogación. El control público debe tener metas claras y definidas, debe posibilitar la toma de decisiones concretas, debe ser eficiente. Esto es básico, que el control público debe ser eficiente. Porque si no, sale más caro el collar que el perro. El control público debe mirar hacia el futuro o tener proyección en él. Es decir, si bien a veces el control público va y mira para atrás, porque las operaciones se hicieron atrás, verifique esas operaciones ya producidas atrás, pero mirando el efecto que causa hacia adelante. Aquí San Agustín, acuérdense que nos enseñaba, nos decía, el pasado fue, el presente está haciendo, el futuro es incierto. Pero, en función de ese pasado, ese presente, podemos proyectar el futuro. Santa Teresa también habla de lo mismo. El control debe ser flexible. El control no es una cosa tan rígida. Y el control en determinado momento debe tener cierta flexibilidad para adaptarse a la organización controlada. Debe actuar coordinado, debe ser comprensible. Esta es una cosa también que parece tonta. Debe ser comprensible por los controladores y por los controlados. Debe ser correctivo. Necesariamente tiene que corregir las cosas que están mal. Si para eso está. A veces el ente controlado dice, a mí me vienen a corregir tal cosa. Porque usted tiene que enojarse, para eso está el control. Debe ser retroalimentador, y sí, pues, porque es para reencauzar el futuro. Debe ser obligatorio. Es selectivo, por supuesto, pues no se puede controlar todo. Acá en el control se toma una muestra, se hace un picking y en función de esa muestra estadística o al azar, así se controla.
El control debe evitar que en los subordinados repercusiones de tipo negativo, por supuesto. Es decir, la organización tiene que ser mejor una vez que pasa el control. Si una organización queda peor después que pasa el control, y yo creo que el control falló. Porque el control por esencia tiene que ser positivo. El control debe abarcar solamente lo indispensable. No debe descender hasta grados innecesarios, extendiéndose en detalles sin relevancia. Debe evitar controles concurrentes, es decir, que 2 veces vayamos a controlar exactamente lo mismo. Debe evitarse controles superpuestos. Debe dar lugar a valoraciones objetivas, no subjetivas. Debe realizarse en su oportunidad. Acá hay una cosa interesante que le he copiado a don Ángel Gurruchaga. Él dice una cosa así como que para que el control exista, el control se pueda hacer, deben producirse 2 cosas. Una vocación por parte del controlador y por parte del controlado. Es decir, tiene que haber una disposición de controlar y una disposición de ser controlado, porque si no, el control no se puede hacer. Tiene razón. Y otra cosa interesante que dice él es que para que el control funcione, se debe se debe conocer claramente lo que se quiere controlar en función de los resultados a lograr. Y sí, no voy a ir a controlar una organización que yo no conozco. Primero me tengo que interiorizar de esa organización. Tengo que saber para qué existe esa organización. ¿Cuáles son los servicios que presta esa organización? ¿Para qué fue creada esa organización? ¿Cuánta plata maneja? ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuáles son sus procesos? Y recién puedo ir a controlar. Si no conozco lo que voy a controlar, ¿cómo lo voy a controlar? Después, por supuesto que tiene que haber una debida articulación entre la ley y la gestión. Tiene que haber un buen diálogo entre controlador y controlado. Porque acuérdense que el hombre es un ser social. El controlador, tiene una función y el controlador tiene otra función. Entonces, cada uno de su función defenderá su posición. Bueno, y así les explico cuáles son las características del control, algunos requisitos para la eficacia. Bueno, más o menos tenemos una idea de lo que es el control público. Con el contador Moreno, en próximas clases, perdón, ¿se ve la transparencia nueva? Sí, contador, se ve bien. Ok, gracias. Con el contador Moreno van a ver ustedes modelos de control.
van a ver un modelo nacional y un modelo provincial. Él les va a hablar de que el modelo nacional está diseñado por la ley 2456 nacional. Y él les va a contar que hay un antes y un después de la ley 2456 nacional. Él les va a contar que antes de la 2456 teníamos un modelo anglosajón. Ya les voy a explicar por qué anglosajón. Antes teníamos un modelo continental europeo y ahora tenemos un modelo anglosajón. Entonces les va a contar el gran cambio de filosofía que se produjo con la ley 2456. Se pasó de un modelo continental europeo a un modelo anglosajón, que en lo que hace a control mantiene el control interno y el control externo. Pero ahora estos nuevos órganos, antes teníamos ciertos órganos de control interno y externo y ahora tenemos otros órganos de control interno y externo. Estos nuevos órganos son nuevos no porque se llamen diferente, sino porque tienen nuevas funciones. Y entonces él le va a explicar cuáles son las funciones y cómo está diseñado este nuevo modelo denominado anglosajón en nación y que está diseñado conforme a la ley 2456. Luego de explicarles el modelo nacional, él les va a explicar el modelo provincial. El modelo provincial por supuesto que no está diseñado conforme a la ley 2456, porque el ámbito de aplicación de la 2456 es nación, sino que está diseñado de acuerdo a la Constitución provincial y la ley 7103 provincial. Eso le voy a explicar él. Yo ahora simplemente quería presentarles los dos modelos. Este modelo continental europeo, que denominamos continental europeo, es porque este modelo es el que se aplicaba en lo que hace muchos años era el continente europeo. Y el modelo anglosajón es lo que hace muchos años eran los anglosajones, es decir, el Commonwealth más la porcioncita de la Normandía francesa, pero que al final quedó exclusivamente para el Commonwealth. Entonces el
Continental europeo era la Europa continental sin las islas de Gran Bretaña y sus colonias. Y el modelo anglosajón era Gran Bretaña, sus colonias, y como luego colonizaron Canadá, Canadá. Y luego se implementó en Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos fueron colonizados por anglosajones, ellos Contador. Parece que no se está escuchando. Ay, sí, chicos, se les debe haber ido el internet porque estaba con mala señal cuando comenzó la clase. Ahí está de nuevo. Hola, ahí estoy Hola, de ahora nuevo. sí se lo escucha. Argentina, el modelo anglosajón y el modelo continental europeo. Bueno, chicos, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Y si no hay preguntas, me voy a despedir de ustedes deseándoles que pasen bien estos días de frío, que hagan su homenaje desde su casa al general Güemes y que sean felices. Muchas gracias. Nos vemos, contador, porque no hubo ninguna consulta. Así que bueno. Listo. Muy amable. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, Rosario. Y Venga, Que gracias. profe. descanse, que esté bien. Gracias, gracias.